Prométete a ti mismo. El credo optimista. Prométete a ti mismo, también conocido como el credo optimista, fue escrito por Christian D. Larson en 1912. Larson fue considerado el fundador del movimiento del nuevo pensamiento y dio muchas conferencias durante las décadas de 1920 y 1930. También escribió muchos libros metafísicos y del nuevo pensamiento, algunos de los cuales siguen imprimiéndose hasta hoy, más de 100 años después. Christian creía que todos tenemos maravillosos poderes latentes que, con la actitud adecuada, pueden aprovecharse para alcanzar el éxito. Muchos han encontrado su pequeño credo tan inspirador que en los hospitales se ha utilizado para ayudar a los pacientes a recuperarse de la enfermedad. El credo es el siguiente: prométete a ti mismo ser tan fuerte que nada pueda perturbar tu tranquilidad. Hablar de salud, felicidad y prosperidad a todas las personas que conozcas. Hacer que todos tus amigos sientan que hay algo en ellos. Ver el lado bueno de todo y hacer que tu optimismo se haga realidad. Prométete a ti mismo pensar solo en lo mejor, trabajar solo para lo mejor y esperar solo lo mejor. A ser tan entusiasta con el éxito de los demás como con el tuyo propio. Olvidar los errores del pasado y avanzar hacia los grandes logros del futuro. Prométete a ti mismo llevar un semblante alegre en todo momento y regalar una sonrisa a todo ser vivo que conozcas. Dedicar tanto tiempo a la mejora de ti mismo que no tengas tiempo para criticar a los demás. Prométete a ti mismo ser demasiado grande para la preocupación, demasiado noble para la ira, demasiado fuerte para el miedo y demasiado feliz para permitir la presencia de problemas. Pensar bien de ti mismo y proclamar este hecho al mundo, no con grandes palabras, sino con grandes actos. Prométete a ti mismo vivir con la fe de que el mundo entero está de tu lado mientras seas fiel a lo mejor que hay en ti. Soy de Dios. ¿Cómo llevarse bien con los demás? Si adaptas estos 10 puntos a tus interacciones con los demás, no podrás equivocarte. Que lo disfrutes. Número 1. Mantén la cordura mientras tratas a los demás. Di siempre menos de lo que piensas. Cultiva una voz baja y persuasiva. La forma de decirlo cuenta más que lo que se dice. Número 2. Haz promesas con moderación y cúmplelas fielmente, cueste lo que cueste. 3. Nunca dejes pasar la oportunidad de decir una palabra amable y alentadora a alguien o sobre alguien. Elogia el buen trabajo, independientemente de quién lo haya hecho. Si hay que criticar, hazlo con ayuda, nunca con rencor. 4. Interésate por los demás, por sus actividades, por su trabajo, por sus hogares y familias. Alégrate con los que se alegran.
llora con los que lloren. Haz que todos los que conozcas, por humildes que sean, sientan que los consideras personas importantes. 5. Sé alegre. No agobies ni deprimas a los que te rodean dándole vueltas a tus pequeños dolores y decepciones. Recuerda que todo el mundo lleva algún tipo de carga. 6. Mantén la mente abierta. Discute, pero sé prudente. Es una marca de una mente superior ser capaz de estar en desacuerdo sin ser desagradable. Número 7. Deja que tus virtudes hablen por sí mismas. Rechaza hablar de los vicios de los demás. Desaconseja los chismes. Es una pérdida de tiempo valiosa y puede ser extremadamente destructiva. Número 8. Ten cuidado con los sentimientos del otro. El ingenio y el humor a costa de otra persona rara vez merecen la pena y pueden herir cuando menos se espera. 9. No prestes atención a los comentarios malintencionados sobre ti. Recuerda que la persona que ha transmitido el mensaje puede no ser el reportero más preciso del mundo. Simplemente vive para que nadie les crea. Los nervios desordenados y la mala digestión son una causa común de las murmuraciones. Número 10. No te preocupes demasiado por el crédito que te corresponde. Haz lo mejor que puedas y ten paciencia. Olvídate de ti mismo y deja que los demás se acuerden. El éxito es mucho más dulce así. Soy de Dios. El mago y el ratón. Era un extraordinario y famoso mago. Un día, mientras paseaba, vio a un ratoncillo y se le ocurrió hacer algo realmente importante con él. Se dirigió entonces al frágil ratoncito y le dijo: «Has pasado por mi camino y me ha cultivado tu fragilidad. Así es que ya no serás más un ratón. Te voy a convertir en la más bella de las mujeres, la más habilidosa y la más llena de todas las virtudes». Y al instante se convirtió en una bella doncella. «Ahora, ¿qué deseas? Pídeme lo que quieras», le dijo el mago. La doncella le respondió: «Quiero casarme con el ser más poderoso del mundo». «Muy bien», dijo el mago, «te casarás con el sol. Él es quien da luz y calor a todo el planeta». Pero entonces intervino el sol y dijo: «No soy tan poderoso. Piensa que unas cuantas nubes pueden cubrirme y ocultar mi luz y mi calor». El mago reflexionó y dijo: «Es cierto. Entonces te casarás con las nubes, que son capaces de dejar sin luz y calor al sol y que nos dan la lluvia tan indispensable para la vida». Pero las nubes respondieron, diciendo: «No es tanta nuestra fuerza o importancia, ya que el viento nos lleva de un lado al otro a su antojo». Nuevamente el mago reflexionó y dijo: «Es cierto. Te casaremos entonces con el viento». Pero el viento, que estaba oyendo la conversación, dijo:
yo no tengo tanto poder como pensáis. Una montaña puede detenerme e impedirme que pase al otro lado y solo puedo quedarme donde ella decida. El mago nuevamente se puso a pensar y dijo: entonces te casaremos con la montaña. Nadie la podría mover. Pero la montaña respondió: yo no soy la más poderosa de la tierra. Date cuenta que un simple ratoncito puede excavar y roer donde más le guste y hacer su madriguera dentro de mí. Después de escuchar al sol, las nubes, el viento, la montaña, el mago, sin decir ni una sola palabra, convirtió a la bella mujer nuevamente en ratoncito. El ratoncito, viendo al mago alejarse, comprendió que nadie es más fuerte y nadie es mejor. Dios creó todo lo que existe de acuerdo a un plan divino desde la eternidad y ordenó todas las cosas en su lugar. Cada uno de nosotros somos parte de un plan estratégicamente diseñado, tanto el ratoncito como tú, como yo, que somos sumamente importantes para que todo se cumpla según el propósito de Dios.